Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. No sé si se esté riendo como yo de los memes post debate, pero también hay que ponerse serios y hay que ver en perspectiva lo que está en juego en el país. ¿Cómo queda cada candidato después de este debate presidencial? ¿Cómo lo vimos, Santiago? A su criterio, ¿existió algún ganador? Gracias por acompañarnos y bueno, escuchando sus impresiones también de lo que fue el día de ayer este debate presidencial. Pero un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Igual que tú también he disfrutado mucho la reacción de las redes sociales que siempre tienen muchas ocurrencias. Pero bueno, lo que deja el debate en términos concretos es que fue un debate dirigido, yo diría, a la polarización, un debate convertido en una especie de pretensión de juego de suma cero, donde los candidatos se centraron fundamentalmente en una lógica de destruir al adversario, más que en exponer sus propias propuestas. Abundaron, por tanto, las acusaciones, las descalificaciones, y escasearon, yo diría, lo que debería ser el corazón de un debate democrático, que es justamente saber cómo los candidatos van a hacer frente a las crisis por las que atraviesa el Ecuador, dónde van a intervenir para justamente solventar estos problemas y con qué recursos. El Ecuador tiene un problema grave en la situación fiscal, en la economía del país. Este año seguramente vamos a decrecer, según han manifestado algunos economistas expertos, y por tanto, era fundamental que los candidatos, además de las descalificaciones y de los agravios, también planteen una propuesta clara de salida de las crisis por las que atraviesa el Ecuador. Eso lastimosamente no se vio con claridad o no se vio en lo suficientemente explicado, digamos, de estos aspectos, pero lo que sí, Vero, vimos es que existió por parte de ambas candidaturas la pretensión de remarcar en las dudas que se tenía, en las acusaciones a los candidatos mutuamente. Por el lado de la candidata González, una acusación al candidato Noboa de también estar inmerso en procesos de narcotráfico, de corrupción, acusaciones mutuas de corrupción, de narcotráfico. Y creo que eso justamente empobreció el debate en términos de su alcance concreto en cuanto a las propuestas. ¿Qué es lo que dejan ambos candidatos? Me parece que podríamos ampliarlo en la discusión, pero me parece que ambos aprovecharon el debate para, en el caso, por ejemplo, del presidente Noboa, hacer ver un talón de Aquiles de la candidatura a González, por ejemplo, que es justamente esta indefinición que ella tiene respecto a la caracterización del régimen de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, ha hecho mella respecto a esto. Y del otro lado, por ejemplo, también por parte de Luisa González, me parece que ha tratado de disipar ese imaginario, de desmontar ese imaginario de que ella es la candidata y en el caso que sea electa, ella va a ser la que asuma la presidencia y que no va a ser funcionalizada por el expresidente Rafael Correa. Creo que el énfasis que puso en sus intervenciones, la vehemencia con la que se expresó, hasta ratos yo diría una cierta hostilidad en cuanto a muchachear, por ejemplo, al presidente Noboa, trataba justamente de construir esa impresión de liderazgo que justamente ha sido puesto en duda por parte de la campaña de Noboa en cuanto y en tanto se le acusa de que no sería ella quien va a gobernar en caso que resulte electa. Claro, ahora la sensación, no sé si coincide Santiago, que deja esa actitud quizás beligerante de Luisa González, le restó en este debate, porque si bien me imagino que su estrategia fue verse como la dura, la bien parada, como que rayó su actuación en algo que puede ser el irrespeto, ¿no? En cruzar líneas rojas, incluso al meterse con la familia, con la hija del presidente. ¿Usted cómo lo ve, Santiago?
Parece que hasta cierto punto utilizó una retórica que a ratos ya se convirtió en invasiva en el relato. Creo que sobreutilizó una retórica de Noboa en referencia justamente a que Noboa mentía, que el presidente Noboa estaba permanentemente equivocándose respecto a la modalidad del formato del debate, pero también a la utilización de cifras oficiales de sus ministerios. Entonces, creo que de cierta manera puede tener el debate un doble registro respecto a esa actuación. Por un lado, aquellos que piensan que existió por parte de la candidata Luisa González una especie de impronta de mucha vehemencia que rayó en la hostilidad y que de cierta manera puede ser visto como un cruzar, lo que tú decías, cruzar unas fronteras rojas demarcatorias del respeto o del no respeto. Y creo que eso puede ser leído así justamente por la radicalidad en algunos momentos de su mensaje, de su alocución, que se distancia de cierta manera de lo que podríamos esperar de una mandataria. Creo que en el fondo lo que eh, eh, creo que lo que vimos de ella es justamente que se alejó de un relato de lo políticamente correcto, de lo que se espera de un mandatario en construcción, para más bien posicionarse como una contrincante, digamos, en el plano de la confrontación, de la beligerancia. Pero también esto puede ser entendido en un doble registro. Creo que el otro registro que queda es el registro de que ella está disipando la duda, que tiene incluso un sesgo estructural de género en cuanto a las apreciaciones del liderazgo masculino y femenino que tienen los ecuatorianos Claro. en términos mayoritarios. Mayoritariamente el ecuatoriano quiere un liderazgo masculino y pone en duda los liderazgos femeninos por su falta de capacidad. Es un sesgo, ineludiblemente lo es, pero esto está presente, digamos, y es algo con lo que tiene que batallar la candidatura de González. Y creo que quizás esa impronta de énfasis, de vehemencia en sus alocuciones buscaba justamente disipar esa duda de que ella carecía de liderazgo, que carecía de protagonismo en su propia campaña, y creo que de cierta manera puede ser leído esto en un doble registro. Los debates por lo general dejan justamente eso, dependiendo de quién consuma el debate, puede tener su propia interpretación de lo que está buscando, de lo que está esperando, de lo que está ansiando encontrar en el relato de un candidato. Sí, muchas opiniones. En todo caso, ya se verá lo que suceda después de este postdebate. Santiago, a su criterio, ¿alguno de los dos candidatos posicionó algún mensaje más allá de las frases cliché que se repitieron como Novoa no mientas o Luisa te desdolariza? ¿Cree que se posicionó algún mensaje después de este debate? Me parece que en cuanto a los déficits que dejan ambas candidaturas, creo que por el lado del presidente Noboa, algo que fue muy notorio, digamos, entre líneas, es que el presidente Noboa no pudo evidenciar su gestión con datos, y lo que se vio es un vacío discursivo, un vacío relevante en el ámbito discursivo que empalma, que empata concretamente con lo que hemos podido evidenciar de que es un vacío de cierta manera en la gestión y en los resultados de su gestión de gobierno. Creo que eso es, sin lugar a dudas, algo que se notó en el debate presidencial. El presidente Noboa no pudo fortalecer justamente su relato respecto a lo que ya había hecho su gobierno, a lo que ya había conseguido en un año de gobierno. Y creo que justamente ese ha sido su mayor déficit, ese ha sido su mayor problema en cuanto a la campaña. Él encuentra un problema en cuanto a que su propio relato de lo que ha realizado en su gestión tiene un correlato que no empalma con la realidad concreta, una realidad con una gestión discreta, digámoslo así, en resultados de su gobierno, en términos de Claro. seguridad, en términos de empleo, por ejemplo. La gente sigue percibiendo la inseguridad como el mayor problema que tienen los ecuatorianos, y creo yo que el presidente Noboa no pudo en el debate justamente evidenciar los logros que puede tener su gobierno
porque creo yo que no le acompaña justamente los resultados de su gestión. Por el otro lado, creo yo que un aspecto que queda remarcado de la candidatura de González es su indefinición, decía yo, sobre la situación de una especie de estigma que se ha construido en las últimas campañas respecto al tema de la venezolanización. Ahí me parece que el presidente Noboa, de cierta manera, evidenció una contradicción en el relato de González porque de cierta manera ella de cierta forma dejó entrever de que reconocería al gobierno de Maduro, un gobierno electo en condiciones no democráticas, en condiciones no transparentes, que ha sido rechazado por la comunidad internacional, pero al mismo tiempo, Verónica, la candidata González mencionó algo muy curioso, y es que al mismo tiempo que reconocería al señor Maduro de Venezuela, al mismo tiempo propuso una política que puede ser incluso muy contradictoria en cuanto a xenofobia y en cuanto al tratamiento de la ciudadanía universal, que justamente fue planteada por la Revolución Ciudadana en otrora, y es la deportación de venezolanos que están en situaciones de irregularidad o que hayan cometido delitos en Ecuador. Ella habla de deportaciones más o menos al estilo Trump, pero al mismo tiempo que propone esa política, que de cierta manera es algo curioso, al mismo tiempo no tiene una posición clara respecto al régimen de Maduro. Creo yo que eso fue No de lo cierta dijo, ¿no? manera La aprovechado bien. reconoce y le tocó decir, porque esa es la realidad, pero sabemos que eso es algo incómodo para la candidata, ¿no? Creo que se evidenció las contradicciones, se evidenciaron justamente que el tema de Venezuela es un asunto incómodo para ella, tan incómodo que tiene una doble estrategia de reconocer a Maduro como presidente de la República, pero al mismo tiempo de tener una posición absolutamente radical y conservadora, diría yo, respecto a la migración venezolana en Ecuador. Prácticamente le pone esto en la antípoda de lo que se podría pensar de una persona progresista, de un gobierno progresista, que es justamente la deportación de venezolanos al estilo de lo Exacto. que los gobiernos en otras latitudes hacen justamente con el tema migratorio, no una gestión técnica respecto a la migración, sino una gestión más bien enfocada en una solución efectivista, una solución de resultados más bien políticos antes que técnicos. Y creo yo que eso, de cierta manera, está evidenciando que es un tema delicado, que es un tema complejo para la candidatura de González y que de cierta manera refleja una especie de ambivalencia en el tratamiento del tema. Así es, bueno, mucho todavía que analizar de este debate y lo que será el post-debate durante esta semana y quiero agradecerle a Santiago Kawasaki, analista político, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Vero. Un gusto siempre estar en la radio.